primero de todo, muchísimas gracias a Ruiten. No es la primera vez, pero sí que es la primera vez presencial, en mi caso. Lo cual, hablar de digitalización hoy, no es que me viniese muy de gusto, yo prefiero hablar, pero lo comentamos con Juan Manuel, era un tema que podía interesar y, por tanto, voy para allá. También quiero pedir disculpas que no podré quedarme después porque tenía un tema a la 1:00 y querría disculparme, que me sabe muy mal, pero es que... Entonces, quería compartir con vosotros alguna reflexión y un proyecto, pero para utilizarlo, un proyecto de digitalización, pero para utilizarlo como elemento de reflexión, no tanto para hablar de los elementos tanto técnicos, ¿no? Bueno, esto es básicamente el ámbito en que trabajamos la ATM de Barcelona, que es, para que conozcáis, la Cataluña es parecido a la provincia de Barcelona, no es exactamente igual. Y diríamos, me voy directamente a los elementos de movilidad. En los últimos años, diríamos, y por tanto, antes de la pandemia, antes de la crisis energética, ya en el trabajo de reflexión en la ATM de Barcelona, que es un consorcio con el Ayuntamiento de Barcelona, la Área Metropolitana de Barcelona, el Gobierno de la Generalitat, y en el cual tenemos una serie de foros donde también participan los ayuntamientos, nos preguntábamos cuáles eran los cambios importantes que íbamos a tener. Aquí hoy no sale, pero cuando analizamos la posibilidad de una pandemia dijimos que era prácticamente imposible y por tanto le pusimos color verde y ya la analizaremos en el futuro. Al cabo de un año teníamos una pandemia que se nos llevó nuestros trabajos un poco al traste. Pero entonces estábamos diciendo, hay un elemento que ahora está llegando, la transformación tecnológica, el tema de la conectividad mundial, los nuevos modos de movilidad que nos estaban como atrapando continuamente, los teléfonos inteligentes, pero que ya son tan inteligentes que ya piensan casi, los cambios sociales y todo lo que está alrededor de los datos. Para cada uno de esos temas nos pusimos a trabajar en el Plan Director de Movilidad, pero hoy me voy a centrar un poco en el mundo de los datos y la digitalización, porque me parecía que era interesante ver qué estaba pasando. En aquel momento, con la Generalitat de Cataluña y los miembros del consorcio, elaboramos como una especie de agenda digital, en los cuales esa agenda digital estableció ámbitos de trabajo y la ATM, de esos ámbitos de trabajo, dijo, bueno, voy a priorizar unos determinados proyectos. Entonces, había un tema que estaba sobre la mesa, que en estos momentos ya está en ejecución, que era la transformación del ticketing de la movilidad a una transformación digital. También la transformación digital de la información de los datos de los intercambiadores y de los aparcamientos de enlace de los vehículos que habían. Todo lo que estaba pasando alrededor de las plataformas de bajas emisiones y, por tanto, todos los cambios que esto en el fondo suponen alrededor de las personas que se mueven con vehículos de cualquier tipo y sobre todo, diríamos, la información de la movilidad. El proyecto que hoy me voy a centrar un poco más para reflexionar, que es que se pone de moda el Mobility as a Service o la movilidad como servicio y cómo esto irrumpe desde el mundo de los creadores digitales y después todo lo que serían servicios propios digitales de movilidad como routers, bueno, planificadores y todo esto. ¿Qué retos tenía la ATM de Barcelona? Bueno, de alguna manera, muchos actores en una digitalización ascendente. Aquí aparecen actores con los que nosotros no habíamos trabajado normalmente, pero muchísimos. Y por tanto hemos de aprender a trabajar con ellos, y desde las compañías telefónicas a todo el mundo que hay a partir de aquí. Uno segundo es que pasaba lo mismo que con los enchufes de los coches eléctricos. O sea, los datos de movilidad tenían
especificaciones diferentes en países de Europa. Bueno, entonces viajamos, Estados Unidos, qué había que hacer, todo el mundo discutiendo cómo hay que... Tema que aún no está arreglado del todo, que está encaminado. Bueno, aquí Sergi sabe mucho más que yo de esto. Después, un tercer tema era que los proyectos se estaban haciendo muy complejos de gestionar. Algunos de estos proyectos, porque entraban para la ATM de Barcelona, que éramos un instrumento de movilidad y transporte y que en eso sabíamos mucho, entraban nuevos componentes que hacían complejos los proyectos. Aunque hubiesen personas en la organización que supiesen mucho de ese tema, es diferente, es cuando la organización no tiene realmente asumida toda ella ese cambio. La necesidad de la formación de recursos humanos, afrontar. Cuando entramos en este proyecto, ya entramos en la pandemia y, por tanto, de pronto, todos los recursos a otras cosas, no hay dinero. Y después, diríamos de alguna manera, por tanto, nos llega la financiación de este tipo de proyectos en tiempos difíciles. Bueno, la organización, nos organizamos para aprender y trabajar mejor en equipo con todo el sistema. Un elemento para el proyecto que es del Mobility as a Service, es decir, de dar, ahora veremos un poco más detalle, era la necesidad de la digitalización del ticketing, de los billetes. Bueno, esto nosotros estábamos en ello, en estos momentos lo estamos ya haciendo realidad y era un paso imprescindible para poder respuesta al resto de proyectos de digitalización alrededor de las personas. Por tanto, esto nos permitía pensar en una plataforma diferente a la que tenemos actualmente, de la típica, de una base de datos de transporte público y de intercambio económico solo del mundo público, cómo podíamos ir abriendo esto. Con lo cual, dijimos, bueno, vamos a ver qué es esto del proyecto más. Y vimos que, primero, ¿qué era? Darle al ciudadano un viaje más sencillo en sus desplazamientos, con menos preocupaciones de lo que pasa, por tanto pasa por varios modos, pero sabe circular por esos modos o puede circular por esos modos con una única vez de identificarse y que alguien le acompaña en ese viaje y ese alguien es un mundo digital. Por tanto, esto permitirá a los usuarios organizarse mejor, gestionar mejor sus viajes y escoger mejor los modos de transporte. Muy bien, pues creemos que es una buena idea y, por tanto, vamos para allá. Evidentemente, esto exige un intercambio masivo de datos, exige un cambio de mentalidad por parte de los operadores públicos, porque hay que empezar a trabajar con operadores privados, intercambiar datos, intercambiar o compartir clientes, o lo que sea. Y todo esto, por tanto, nos lleva a este proyecto que estamos hablando. Nos obliga a crear un grupo de trabajo de los operadores de transporte, primero con los públicos para llegar a un acuerdo con ellos, a buscar cómo será esta plataforma de datos, integrar todo para que las personas viajen mejor, de una manera más tranquila, se relacionen. Nos creamos una hoja de ruta que hay que hacer. Oye, primero hemos de saber que tenemos la información, la planificación. Después hemos de saber que tenemos la planificación y podemos validar y podemos tener sistemas de ticketing digitales, pero los tenemos, ¿sí? Tercero, que podemos compartir el precio, el valor, y después podremos compartir estrategias para que la gente las tenga más cómodas y esto. Estamos en este proyecto, la ATM, cada una de estas fases tiene unos procesos de explicación. ¿Y cuál es la función de la ATM de este tipo de proyectos? Pues creemos que la función ha de ser de integrar todo esto. No ha de ser un operador, o no habría de ser un operador que vende viajes, sino que ha de ser un integrador
de la asistencia al usuario, de todos los sistemas, de la comunicación, de la coordinación de los operadores, las plataformas, de manera que al final esto se lo demos al ciudadano. Y esta es la función nuestra, de alguna manera empoderar al ciudadano con sus viajes, con todos sus elementos, para que él sienta esa asistencia, vea esos servicios a la carta, esas rutas óptimas, que sea sencillo. Y este es un proyecto en el cual estamos ahora inmersos, que creo que sabéis que en Europa está de moda, porque no solo está, con algunos fracasos importantes de algunos de los que se han hecho hasta ahora. También en América, nosotros ya hemos hablado con algunas autoridades o con algunos espacios del transporte y la movilidad que también lo quieren desarrollar. Muchas gracias.